Muy buenos días. Bienvenidos a La Cucaracha. Un programa sobre el arte de la sobrevivencia frente al caos climático y la crisis de los ecosistemas. Una guía para aprender de las cucarachas que serán uno de los pocos que sobrevivan a la sexta extinción de la vida en la Tierra. Con ustedes estamos More, José y Pablo en un programa radial producido por el Observatorio Boliviano de Cambio Climático y Desarrollo. desarrollo entre comillas. y la Fundación Solón. Muy buenos días. Estamos en una edición especial de La Cucaracha, puesto que nuestro corresponsal de La Cucaracha, France Press, está en París en la COP21. Pablo, esta semana, nos deja el estudio para traernos información desde París. La COP21 es la reunión anual de Naciones Unidas sobre el clima, en donde se discutirá este año en París nuestro futuro climático. Sin embargo, More, esta semana vamos a hacer un poco énfasis y un poco una metáfora con esta película que salió el año 1999. Tal vez muchos se acuerden. La Matrix. La Matrix. Sí, era esta película en la que tú tienes a un montón de robots que han logrado esclavizar a la humanidad bajo una farsa, bajo una realidad virtual, una realidad paralela que está dominando la percepción de los seres humanos y que está escondiendo la verdad. Efectivamente, José, ¿no? Aquí desde París y desde la COP21, uno podría decir estoy dentro de la matriz. Es una realidad falsa creada para ocultar la verdad, porque aquí uno ve miles de personas, más de 20.000 personas vienen a diario aquí a una negociación que va a durar más de 2 semanas y que supuestamente tiene por objetivo producir un nuevo acuerdo climático hasta el año 2030. Y sin embargo, la verdadera negociación no está en estas decenas de grupos de negociación que se han creado aquí, sino que está en espacios mucho más chiquititos que no figuran en el programa oficial, donde se reúnen los delegados solamente de algunos países, no de los 190 y pico, y donde ellos están produciendo el acuerdo final, un acuerdo que en gran medida ya se lo conoce, y que todo este show, esta parafernalia y este gasto de varios millones de dólares de organizar esta cumbre es para dar la apariencia de que ese acuerdo producido por unos pocos pues es el acuerdo de todos los países y todos los gobiernos. Esto parece realmente la matriz, una realidad virtual, una real inventada para ocultar lo que realmente están haciendo los gobiernos. Entonces, Pablo, yo quisiera saber, en estas similitudes entre la matriz y la COP21, exactamente a qué están conectados los negociadores. Aquí los negociadores están conectados a una serie de instrucciones que vienen recibiendo de sus capitales, de si hay que aceptar la eliminación de tal corchete o hay que aceptar tal propuesta, en fin. Pero en realidad las cosas se están resolviendo en otros lados. Es lo que aquí los negociadores de forma silenciosa le dicen se está resolviendo en el cuarto verde, que es un cuarto al cual solamente entran algunos y donde se van resolviendo los temas más conflictivos. Y yo diría que en este caso vamos a tener un cuarto de a dos, básicamente China y Estados Unidos. Pablo, en este sentido, en los discursos de apertura se ha hablado de deforestación, se ha hablado de emisiones. Estados Unidos ha dado unas declaraciones bastante fuertes. ¿Cómo han sido exactamente los discursos esta semana cuando se ha inaugurado la COP21? Sí, evidentemente esta COP ha sido diferente a todas las otras. El primer día era
prácticamente imposible entrar a la COP porque habían cientos de presidentes aquí y todos iban a dar un discurso en unos 3 minutos, ¿no? El discurso de Obama tiene una frase muy célebre con la que yo puedo acordar muchísimo. Dice, esta es la primera generación que está sufriendo los impactos del cambio climático. Pero esta será la última generación que pueda hacer algo para evitarlo. O sea, es un discurso que va muy al grano y que es cierto absolutamente. Ahora escuchemos a José Bravo, quien estuvo presente en la conferencia de prensa del presidente Evo Morales Ayma. Hubo aproximadamente como 5 a 6 personas que atendieron la conferencia de prensa y yo pienso que alrededor de 20 medios de comunicación. Pues obviamente él llegó allí a declarar lo que de su punto de vista de lo que estaba pasando aquí, pero cuando se llevó al tema de que hubiera preguntas, la primera pregunta que le hicieron fue que querían saber si los acuerdos aquí en Francia, como van hasta este momento, no son un crimen en contra de la madre tierra. El presidente no necesariamente contestó, dijo que él traía documentos de varios acuerdos de Cochabamba, donde allí estaba señalado la postura. Amy Goodman con Democracy Now! Le hizo una pregunta en respecto a si la exploración de petróleo en Bolivia no era un atropello hacia los pueblos indígenas mismos. Entonces, no necesariamente tampoco contestó. Habló del tema que se viene llevando aquí y el tema que viene llevando Bolivia. Otro ejemplo es, por ejemplo, que tiene mucha discusión aquí, es un nuevo mecanismo que se llama mecanismo de daños y pérdidas. Este mecanismo lo quieren países como Filipinas y las islas. ¿Y cuál es la importancia? Porque resulta que ya se está viendo de que los impactos del cambio climático van a golpear a muchos países y ya estos no se pueden adaptar. Entonces lo que hay que hacer es pensar en compensarles por los daños y pérdidas. Y lo que se quiere es que haya un mecanismo de compensación por estos daños y pérdidas. De todas formas, en este caso se estaría hablando de compensar a los países y no así de tener el problema de raíz. Realmente lo que está pasando con la COP21 es una realidad paralela en un mundo paralelo que no está tomando en cuenta que los países que van a ser más afectados son estos países vulnerables, ¿no? No son precisamente Estados Unidos, no son precisamente China, son las pequeñas islas, son países de Latinoamérica que vamos a sufrir y estamos sufriendo ya cada vez más fuerte los impactos climáticos. Bueno, Pablo, y ante esto, ¿cuál es la posición de los que saben cuál es esta realidad? Porque hay gente que está denunciando esta situación, está denunciando que la COP21 no va a sacar una resolución que tenga un impacto real, que pueda cambiar nuestro futuro climático. ¿Qué está pasando con la sociedad civil en Francia? Ha habido varias reuniones bastante grandes de diferentes organizaciones de la sociedad civil. En general hay un consenso y ese consenso es el acuerdo que va a salir de París no va a ser un buen acuerdo. Varias organizaciones de la sociedad civil del norte dicen, es cierto, este no es un buen acuerdo, pero tenemos que mostrar a nuestra sociedad civil que estamos avanzando, que realmente hay un pequeño paso adelante, porque si no se van a desmoralizar, van a perder fe. Del otro lado, varias organizaciones de países del sur
Y también varios también del norte dicen, no, aquí, como dice ese lema, solo la verdad nos hará libres y es mejor que hablemos la verdad y mostremos la realidad tal cual es. Porque la única forma de enfrentar el cambio climático es reconociendo dónde nos encontramos y rompiendo el espejismo de esta COP21. Bueno, pero entonces, si ya, por lo que dices, Pablo, el resultado de esto va a ser que el planeta va a arder, el planeta va a estar en llamas. Pero lo que no entiendo es cómo pueden tener la cara los negociadores de todos los países de ir a aceptar un acuerdo que va a ver el mundo arder. ¿No piensan en sus hijos? ¿No sueñan con sus hijos y en un mañana? Porque por cómo está la cuestión y cómo la cuentas, esto no va para ningún lado. Creo que tiene que ver con dos poderes que están aquí muy presentes. Uno es el poder de las empresas, de las grandes corporaciones. Es increíble cuando uno llega aquí a la COP21, uno ve el cartel de todos los patrocinadores de la COP21 y uno encuentra allí los nombres de las más grandes empresas petroleras, del carbón, de las grandes empresas agroindustriales, de transporte, en el fondo de las grandes empresas contaminadoras. Este sector empresarial no quiere ver sus ganancias afectadas y está haciendo una gran presión, no solamente aquí en la COP, sino en las capitales de gobierno, para que los distintos gobiernos no asuman un acuerdo que pueda significarles grandes obligaciones y por lo tanto una reducción de sus ganancias. Pero el otro poder es el poder ya no económico, sino el poder político de la mayoría de los gobiernos que lo que están fundamentalmente preservando es su popularidad, tratar de mantener una cierta estabilidad y no hacerse de muchos problemas en lo inmediato. Entonces, lo que hacen son conscientes de que habría que tomar una serie de medidas, por ejemplo, empezar a reducir los subsidios al sector petrolero, del carbón, que tiene trillones de dólares en subsidios, si es que queremos salir de los combustibles fósiles, pero como ven que esto les va a traer conflictos con la población, entonces prefieren postergarlos. ¿Cómo ha ido avanzando el tema de las movilizaciones de los movimientos sociales en París hasta ahora? ¿Cómo se está desarrollando la dinámica contestataria o que llama la atención de esta farsa que nos está haciendo vivir la COP? Este 28 y 29 de noviembre se ha dado la movilización mundial más grande contra el cambio climático, que ha abarcado más de 150 países. Han habido más de 2.500 movilizaciones en el mundo. He visto diferentes cifras, pero muchos dicen que se habrían movilizado casi 1 millón de personas en el planeta por el tema del cambio climático. Y aquí en París lo que ha habido son diferentes expresiones de esta movilización. Por un lado, una movilización muy simbólica, 10.000 zapatos en la Plaza de la República, porque aquí fueron prohibidas las grandes marchas y movilizaciones. Entonces, como una forma de protesta, se pusieron zapatos y estos son los zapatos que marchan por nosotros, porque a los parisinos y a la gente que vino aquí se le prohibió hacer una gran manifestación por el tema del cambio climático. No obstante, a que no fue posible hacer la gran marcha por el tema de medidas de fondo para luchar contra el cambio climático, hubo aquí en París una cadena humana donde participaron más o menos unas 10.000 personas
que se dio a lo largo del Boulevard Voltaire, y ahí se organizaron en diferentes grupos, un grupo de las comunidades más afectadas por el cambio climático, otro grupo de la naturaleza, otro grupo de los pueblos indígenas, otro grupo o bloque de las mujeres. Eran como 5 o 6 bloques. Entonces, una vez que terminó la cadena humana, se empezaron a producir manifestaciones, pequeñas marchas de grupos de personas que empezaron a tomar la calle, y todos empezaron a avanzar hacia la Plaza de la República. En un principio la policía les dejó entrar a la Plaza de la República y allí veíamos de todo, desde grupos de manifestantes de izquierda hasta grupos de ecologistas, de payasos, de artistas, pero a los pocos minutos la policía empezó a gasificar y esto se prolongó por varias horas hasta que concluyó con la detención de alrededor de unos 200 manifestantes que estaban allí. Actualmente hay una situación de incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar a nivel de las movilizaciones que sobre todo se están preparando para el próximo fin de semana, cuando ya se conozca el acuerdo. Lo que tendremos aquí en París será un fin de semana con un gran foro sobre el clima, organizado en una municipalidad que es paralela a la ciudad de París, donde van a haber varias decenas de eventos de diferentes sectores de la sociedad civil y de los diferentes movimientos sociales que aquí se han congregado. Y hacia el final se prevé que van a volver a existir manifestaciones de protesta por lo que está ocurriendo aquí. Una consulta, Pablo. Hemos visto que las movilizaciones que hubieron el 29, esta marcha espontánea de la que hablabas, han sido bastante reprimidas y tenemos entendido de que han habido hasta una cierta cantidad de apresados. ¿Cuál es el destino de estos activistas climáticos que han sido apresados por la policía francesa? Actualmente hay una comisión legal que está haciendo todas las gestiones para que todos sean liberados. Están siendo liberados, muchos de ellos quedan bajo una suerte de arresto domiciliario. Es necesario mencionar que antes de que empezaran las manifestaciones en París, ya hubieron como unos 40 activistas climáticos bajo arresto domiciliario. El problema es que el gobierno francés ha declarado un estado de emergencia por los atentados terroristas y estos atentados están siendo utilizados para debilitar, coartar e impedir las protestas de diferentes sectores de la sociedad civil que están absolutamente molestos, contrariados por el curso de las negociaciones climáticas. Es de remarcar que en las movilizaciones que hubieron el 29 de noviembre aquí en París, uno de los grandes eslogans que fue cantado es aquí hay un estado de emergencia climático y el gobierno no quiere reconocerlo. Aquí están siendo afectados miles, millones de personas por el cambio climático y este tema no está siendo tratado como de un estado de emergencia. Pachamama, 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 no te cuida, no te ama, si no te cuida, no te ama. Cuéntenos un poco cómo fue con la movilización en La Paz, cuál ha sido su repercusión, cuál ha sido el grado de participación, cuáles han sido las principales consignas que se han gritado en la marcha por el clima y la paz que se dio en La Paz.
Claro que sí, Pablo. La Paz también se sumó a a las manifestaciones globales del 29 de noviembre. En La Paz, en realidad Bolivia se sumó. Cochabamba también realizó una manifestación el día 28 en donde salieron en bicicletas por la ciudad demandando acciones concretas de la COP21, ¿no? En La Paz, sin embargo, la movilización fue más grande. Hubieron más de 500 personas. Las demandas de la marcha eran claras, ¿no? Eran pedir acciones concretas a la COP21, dejar más del 80% de los hidrocarburos, de combustibles fósiles bajo la tierra. La marcha fue muy linda porque estuvo encabezada por una comisión de niños, estuvo en todo momento con música, en lugar de gritar consignas, se cantaron consignas, se escuchaba, por ejemplo, una consigna que fue muy linda, que era Pachamama, Pachamama, quien no te cuida no te ama. Mucha alegría, mucho movimiento, mucha información también, que era algo que se intentaba hacer. Fue linda, ¿no? Realmente el comunicado oficial de la marcha indica que fue todo un éxito. Bueno, Pablo, ¿cuál crees que vaya a ser el resultado de la COP21 en París? ¿Qué crees que vayamos a ver como acuerdo desde París? ¿O qué crees que pueda pasar, que pueda parar un acuerdo o cambiar un poco el curso de la historia que nos depara? Varios activistas que han participado ya de 5, 10 COPs dicen es tiempo de realmente adoptar una posición de ruptura, de denuncia mucho más frontal a estas conferencias de cambio climático y más bien de promover otra clase de espacios y otra clase de acciones. Compañeros de la coalición Oil Watch, que sobre todo hace un seguimiento al petróleo, dicen que lo que hay que hacer es organizar 2 semanas de acciones de desobediencia civil en todo el mundo en respuesta a lo que está haciendo esta COP. La cucaracha, ya no puede caminar porque no quiere, porque le falta. Más allá de todo esto que me dices de los viejos activistas que ya llevan muchos años en las COPs, movilizándose, tratando de despertar un poco estas conciencias dormidas que están dentro de los negociadores y dentro de la sociedad civil también que está alrededor. ¿Qué es lo que está pensando el grueso de la sociedad francesa en este momento? ¿Y cómo lo ves tú en ese nivel? Porque se está realmente despertando un movimiento colectivo de una ciudadanía que es capaz de enfrentar al cambio climático y decirle un stop, darle un alto a la COP, a los acuerdos de las conferencias y entrar en esta dinámica que tú dices de acciones más concretas, de buscar estos espacios alternativos. Yo creo que tu pregunta es muy buena porque en verdad lo que vemos es que hay un paso adelante, yo diría, de la movilización sobre el tema del cambio climático, pero es todavía un paso adelante de un sector del activismo y del sector que está más consciente del problema. Mi percepción es que aquí en Francia y en general a nivel mundial, todavía las grandes mayorías no ven la gravedad del problema. Yo creo que para que este amplio sector de la población despierte, lamentablemente vamos a tener que sufrir los impactos de algunos desastres naturales que provocarán una reacción de la población. Esta edición especial de La Cucaracha ha llegado a su fin.
Agradecemos a Pablo por traernos la información de primera mano desde París. Les recuerdo que estamos en las redes sociales con el hashtag COP21 Bolivia haciendo un seguimiento sobre esta reunión y todas las noticias relacionadas con el país y producidas por bolivianos. Asimismo, los invitamos a escucharnos todos los viernes a las 8:30 por la frecuencia de Radio Herbol. No olviden que pueden encontrar toda nuestra información y la información relacionada al programa de la cucaracha en el Facebook del Observatorio Boliviano de Cambio Climático y de la Fundación Solón.